¿Veis bien la pantalla? Sí, El sí, código que está numerado aquí. sí, sí. Vale, pues me sirve como punto de partida para explicar el tema de programación síncrona, asíncrona y tema de callbacks y más cositas que vamos a ver hoy. Esto fue cuando el otro día empezamos a tener que testear cosas que eran asíncronas y entonces veíamos que de Jest y también Jasmine y otros nos proveen una forma de decirle al test que se espere hasta que nosotros sepamos que la operación que ha terminado de forma asíncrona, pues sepamos que ha finalizado correctamente y puede seguir al siguiente test, o a lo mejor eso se hace también en el before each y significa que una vez ha terminado puede empezar a lanzar test. Y entonces escribimos una versión de cómo podría implementarse algo así, cómo puede ser que Jest o Jasmine implementen algo de ese estilo. Entonces tenemos numerado en color así azul, verde, no sé muy bien las líneas de código por aquí, ¿no? Y entonces tenemos ahí lo que sería un test, que no está haciendo nada en verdad. Un segundito. Mm, vale, veis que le pasamos al bloque it en la línea 19 una función con un argumento que normalmente se llama simplemente don a secas. Tú haces lo que sea en tu test y al final llamas a don para que sepa el framework que ya terminó. Entonces, una posible implementación, más o menos, una idea en realidad, es lo que tenemos al principio del código, que es donde se define el bloque it. Le pasas el primer argumento, que es un string, y después le pasas una función anónima, que le hemos llamado func. Y bien, ¿qué cosas hace dentro? Primero hemos definido una función donCallback, que de la línea 2 a la 4 lo que está haciendo es definir una función, no la está ejecutando en ningún momento, porque no hay paréntesis abierto o cerrado después de la llave, ¿vale? No se está ni auto ejecutando ni nada. Siempre que vemos la sintaxis de function, nombre, paréntesis, llave, eso significa definición de función, pero no es una ejecución. Después hace entre try y catch, esto lo teníamos de antes, que era por si el test fallaba, poder capturar el error. Pero en el caso que nos ocupa, aquí no fallaría, porque nuestro test, que es mucho raso, un console log, no fallaría. Entonces, en la línea 6, el código pregunta si esa función tiene argumento, si tiene al menos un argumento. Vimos que el punto length de la función era para comprobar cuántos argumentos tenía. Entonces, si han definido la función con un argumento, al menos, nosotros vamos a invocar esa función y le vamos a pasar como argumento la que hemos definido arriba. Importante, en la línea 7 veis que cuando pongo don callback no le pongo paréntesis abierto y cerrado. Es decir, no estoy ejecutando tampoco don callback, simplemente la estoy enviando como argumento a ese func. Y en la línea 7 sí que está ejecutando un func. Entonces, aquí hay un montón de saltos que hace el intérprete JavaScript, que son lo que está a la izquierda del todo en negro. Yo siempre me he imaginado desde que entendí la programación estructurada, desde cuando hace bastante tiempo, pues que en mi cabeza había como una aguja que iba saltando de una línea a la siguiente, de arriba a abajo, sobre todo que el primer lenguaje de programación que yo vi era Basic y en aquel tiempo en Basic tú ponías un número de línea, lo primero que ponías es poner líneas y se solía poner 10, 20, 30, las numerabas así porque a veces luego cuando hacías cambios en el programa, pues entre la 10 y la 20 querías meter la 11, la 12 y funcionaba así, que las líneas tenían su número y se lo ponías tú. Entonces yo me imaginaba eso de que había una aguja que iba saltando de una línea a otra. Y más o menos sigue siendo hoy en día así. Entonces los saltos que da el programa aquí son, en la línea 1 lee la función, pero realmente no ejecuta nada. Entonces lo siguiente que hace, si tú depurases este código con un breakpoint yendo paso a paso, es saltar a la 19 donde lee que hay la llamada a esa función. Entonces como en la línea 19 sí que está llamando a la it, el siguiente salto, veis que pone un 3, es a la línea 2. En la línea 2 igualmente pues lee el callback y no hace nada. Por eso he puesto 3, 3.1, 3.2, que sería como los saltos, el orden en el que esto se va ejecutando. Tal cual si pusieras un debugger y fueras paso a paso, verías que de la 2 saltaría a la 3, a la 4, perdón, a la 5, a la 6. Y cuando llega a la línea 7, ve que hay un func y ese func es el que le habíamos pasado en la línea 19 como segundo argumento. Entonces, claro, cuando llega a la línea 7, salta de ahí
a la línea 20. Por eso es que veis que hay un número 4 aquí y un número 5 aquí, porque como esa aguja imaginaria que es el intérprete por donde se va moviendo en el código, va saltando. Entonces, ejecuta esta línea, ejecuta la siguiente y después ve que hay una llamada a algo que debe ser una función porque tiene paréntesis abierto y cerrado y ese algo es ese argumento que le hemos pasado. Entonces, de la línea 22, el siguiente salto es adentro de la función doncallback. Por eso tenéis aquí el 6 y el 7. Salta y lo que hace es pintar el console log. ¿Vale? Cuando se acaba la ejecución de esto, ese puntero sigue por donde estaba antes. Se sale de la función, ¿vale? Entonces, de la línea 3 vuelve a saltar a la 22, en realidad saltaría a la 23, y se acaba también esta función y vuelve a la 7, que es donde estaba. ¿Sabes? Cuando el puntero de ejecución entra en una función y esa se ejecuta y termina, después continúa por ahí. O sea que después seguiría por la línea 8, la línea 9. En la línea 9 no entra en el else, porque ya entró en el if, entonces vuelve. De hecho, está, claro, está mal aquí el que puse 9.3, pero realmente no entra en el else, sino que viene a la llave y de última viene a la línea 10, que hace un console log y se acaba ahí. Por eso, en la derecha, que está lo que se imprime, primero pone el console log de la línea 21, que es el número 1, después pone el console log de la línea 3, ¿vale? Y de última pone el console log de la línea 12, que lo que hace es el subject del string que le habíamos pasado, lo imprime y por eso tiene este orden de impresión de las cosas en la pantalla. Vale, este código que vemos aquí, aunque tiene un montón de saltos y cuesta un poquito de seguir porque tiene muchos saltos, en realidad es síncrono todo el rato. Entonces, ¿qué significa síncrono asíncrono? Pues síncrono es cuando solo tienes una aguja de esas que van leyendo línea a línea el código, ¿vale? Solo hay una, no, esa una puede estar saltando de arriba abajo y luego regresando a donde estaba y demás, pero solo hay una agujita de esas que va leyendo el código, ¿vale? ¿Cuándo es asíncrono? Cuando de repente hay más de una aguja de esas, hay dos, ¿vale? Son flujos de ejecución diferentes. Si solo tengo un flujo de ejecución, el código es síncrono, por más que esté habiendo saltos, ¿vale? Si en algún momento tengo varios flujos de ejecución a la vez, ¿vale? O corriendo a tiempos diferentes. A lo mejor no es de verdad que los dos corren a la vez, corre un ratito uno, después corre un ratito otro, pero son dos flujos diferentes, que cada uno va por su camino diferente. Entonces, ¿cuándo pasa eso? En lo que hemos visto ahora, hasta ahora, eso solo pasa en el caso del set timeout. Me voy a venir a los test, donde teníamos un caso de espera. Vale, solamente en el frontend hemos visto set timeout y set interval, que son dos funciones que sí provocan que se genere otro flujo de ejecución. Cuando tú en set timeout le dices que ejecute cierta función a partir de X tiempo, por ejemplo, esto significa cuando pase al menos un segundo, y el set timeout no te garantiza que no pase más de un segundo, si la máquina está muy ocupada, podría pasar un segundo y 2 décimas, o 2 segundos, ¿sabes? Pero en realidad lo que dice es, como mínimo, espérate un segundo y después ejecútame esa función. Entonces el setTimeout es una función que está provocando que se genere otra aguja de esas que va a ir leyendo sobre el código, otro flujo nuevo. Y va a ir, por un lado va a ir ese flujo que se va a encargar de entrar en la función que tú le pasas aquí y va a ejecutar eso independientemente del otro flujo que sería terminar aquí. ¿Sabes? Si yo tengo el flujo normal del test sería ejecuto esta línea, después la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y cuando llega al set timeout dice, aquí abre un flujo nuevo de ejecución. Y el que yo tenía va a terminar aquí. Termina la función y le devuelve el control al framework. O sea, el punterito ese de flujo de ejecución saltaría al framework, que es quien lo estaba teniendo, porque es quien ejecutó el bloque it, ¿no? Es algún código que no lo vemos aquí, que es el que llama al it, y saltaría ahí. Y el set timeout, como tiene la capacidad de abrir un flujo nuevo, pues provocaría que por ahí corra otra aguja leyendo otro código. Entonces, aquí de verdad hay asincronía, tanto en set timeout como en set interval.
¿vale? Si solo hay un flujo de ejecución, no hay asincronía. Vale, entonces, ¿qué otras cosas habrá en asincronía? Pues las peticiones al servidor. Cuando haces una petición al servidor, lo haces con Ajax normalmente, que eso significa un request asíncrono, de decirle, oye, dame tal cosa, y el navegador no se queda congelado mientras que llega la respuesta del servidor. El navegador sigue trabajando y sigue leyendo código JavaScript. Y en algún momento del tiempo posterior, cuando ya el servidor devuelve la respuesta y le llega al browser, le llega el flujo de ejecución al callback que está esperando los datos que le van a llegar. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces ahí es asíncrono también, porque en el momento que lanzas la petición, le estás diciendo, y cuando acabe, cuando te llegue la respuesta, ejecuta este otro código. Entonces pasas a tener dos agujas de esas que van leyendo sobre código, cada una por su lado. Y puedes tener dos o puedes tener muchas más. ¿Sabes? Si imagínate que cada vez que yo pulso cierto botón, le dispara una petición al servidor. Tengo potencialmente un montón de código que se está ejecutando en flujos diferentes. Entonces eso es asincronía. Vale, Carlos, en otros lenguajes, por ejemplo en el backend, si tú necesitas, o en aplicaciones de escritorio, como en lenguajes como Java o .NET o lo que sea, necesitas poder ejecutar esas tareas de forma asíncrona, tienes formas que te da el lenguaje de decirle, oye, esto ejecútamelo, pero en otro hilo, ¿vale? En ese caso, hay procesos, hay hilos. Normalmente en programación lo que maneja son hilos. Dice, ábreme otro hilo de ejecución y esto me lo ejecutas ahí. ¿Sí? No sé, ¿se entiende un poco la diferencia entre síncrono y asíncrono? sí. Pero Carlos, una pregunta. Cuando se cargaban las plantillas en el test, también es asíncrono, ¿no? Porque estás esperando a que se cargue una plantilla, ¿o no? Claro, fijaos que ahí teníamos dos versiones. Ahora tenemos una versión que es con PUG, la que tengo yo actualmente, que esta es síncrona, porque esta bloquea la ejecución aquí hasta que la función termina. Esta no crea otro hilo de ejecución, digamos, ¿vale? Entonces, pero la previa que yo implementé, que era utilizando el módulo FS de Node, sí Sí. que por definición es asíncrono. O sea, no solo es que reciba un callback, sino que además, en el momento en que la llamas, dispara un hilo nuevo, ¿vale? Empieza a trabajar por otro lado y entonces era asíncrono de verdad. Pero en realidad eso, si te fijas, no era frontend, es backend, ¿vale? Con eso, el módulo FS lo estábamos usando en los tests, que los tests están tirando contra Node y no es el browser, ¿vale? En Node, todo aquello que pueda ser bloqueante es asíncrono. Bueno, todas las APIs que hay normalmente son de que ejecutan algo y si eso es algo va a tardar, pues le tienes que pasar un callback porque se va a ejecutar de forma asíncrona. Es todo asíncrono, ¿vale? Vale. Entonces aquí en el código que estábamos viendo, aunque hay una gran cantidad de saltos, realmente no es asíncrono en ningún momento. ¿Qué sucede? Que cuando tienes código que es asíncrono, la forma más básica y más extendida de decir ejecútame este código de manera asíncrona es pasando un callback. ¿Sí? O sea, si necesitas correr código asíncrono, vas a tener que usar callbacks. Bueno, también están las promesas, que son un invento un poco más moderno que ahora os cuento, para poder hacer lo mismo y que se quede un poco más limpio el código. Pero al fin y al cabo es parecido. Entonces, si vas a programar con JavaScript y asincronía, los callbacks los necesitas. Pero el hecho de que haya callback no significa que el código sea asíncrono. La frase es importante. Que haya callback no significa asincronía. Pero si tengo que usar asincronía, voy a necesitar callbacks o promesas. Porque claro, es la forma de yo decirle, mira, este cachito de código o este pequeño módulo, esta función, ejecútamela cuando puedas ejecutármela de forma asíncrona. Entonces, para eso es muy típico de que sí que le pasas un callback. Volviendo al test que teníamos aquí, lo que sucedía es que nuestro juego, ¿vale? Estábamos jugando a que si yo elegía una respuesta y le daba al botón de ir a la siguiente pregunta y cogía el clock, no me actualizaba el valor del reloj hasta que no pasaba un segundo. ¿Vale? Eso es algo que en el tiempo pasa más tarde. Entonces yo en el test no tengo una forma de decirle espérate un segundo, o por lo menos no una forma elegante.
sea, hay lenguajes en los que tú le puedes decir, duérmete o manténme ahí esto durante un segundo, ¿vale? Lo puedes hacer en Java, en C Sharp, ¿vale? No recuerdo ahora qué forma podría haber en JavaScript, si las hay en más moderno o no, pero no es lo que se suele hacer. Entonces, podrías decir yo, detengo el puntero ese de ejecución, el flujo, lo paro aquí durante un segundo y después ejecuto mi spec. Esto sería una forma de haberlo hecho así en lenguajes que te permiten bloquear el proceso y que se quede ahí esperando por un segundo. Esperaría, entonces, la aplicación, si tuviera la capacidad de ser multihilo, de que la aplicación fuera por un lado y los test por otro, en ese tiempo sí que habría cambiado el reloj y luego podrías hacer tu spec, ¿vale? Y dirías, ah, mira, sí, el reloj pone 9. Pero como eso no se puede hacer, porque además hasta donde yo sé en el navegador, si no usas web worker, bueno, si no usas workers del tipo que sean, tú no puedes tener más de un hilo, ¿vale? De hecho, el set timeout o el set interval no se ejecutan de verdad en paralelo, sino que son tareas, es verdad que son asíncronas, pero el navegador busca un momento en el que esté disponible y la ejecuta. No es exactamente en paralelo, ¿vale? Luego tienes los workers, que los veremos otro día porque yo me necesito repasar cómo van, que sí te permiten ejecución en paralelo de cosas, ¿vale? Si necesitas hacer tareas pues que tienen que estar ahí en paralelo con otra cosa. Entonces, como no puedes bloquear en principio o no debes bloquear la ejecución, lo que hace es, bueno, que corra lo que tenga que correr y yo dentro de un segundo quiero ejecutar código. Entonces, como el test tiene su propio flujo de ejecución, el setTimeout no está bloqueando la ejecución, llegaría, leería esta línea, leería fin de función y devolvería el control al framework de test. Y entonces no habría ocasión de que el framework de test ejecutara la línea spec. Simplemente se terminaría la función, vería que no hay ningún spec y marcaría el test como verde. Entonces, como el problema que tenemos de verdad es asíncrono, es que yo me quiero esperar durante un segundo y cuando hago setTimeout de verdad voy a crear algo que es asíncrono, necesito que el test no termine o que sepa el test, el framework, que sepa que yo no he terminado hasta que no ocurra lo que yo sé que ha tenido que ocurrir. En este caso es que se ejecute el setTimeout. Vale, cuando quieres hacer eso, cuando de verdad tienes un problema que es asíncrono, al framework de test le pasas un argumento, o sea, defines tu función con un argumento y él te va a pasar un callback, te va a pasar una función a la que tú llamas cuando ya de verdad hayas terminado. Y esta es una de testear cosas que son asíncronas. Vale, hay una sintaxis nueva que empezó con ECMAScript, no sé si con el 7 o con el 8, que es async y await, ¿vale? Entonces, para evitar todo este jaleo que cuesta un poco de leer, si tú pones await y la función que fuera aquí asíncrona, ¿vale? Yo no lo he probado nunca con el timeout, pero podrías hacer algo de que si se leyese línea por línea te diera la impresión de que es síncrono. O sea, tú lees el código como si fuera síncrono, aunque en realidad esa llamada sea síncrona. El async y el await lo veremos más adelante. Yo solo los he usado en C# y no los he usado todavía en JavaScript. Entonces me lo estudiaré también por si a ver qué diferencias hay y os lo cuento. Pero al final el async y el await son azúcar sintáctico para hacer lo mismo. O sea, por debajo hacen la misma cosa. ¿Vale? A esto se le dice syntactic sugar. Te da una facilidad a la hora de leer el código para que tú lo puedas leer secuencial, aunque por debajo esté haciendo malabares para trabajar con asincronía. Sabes que de verdad debajo no es síncrono. Pero async y await te dan esa noción de que tú lo escribes línea por línea y te despreocupas o gestionan por ti la parte de gestión de asincronía. O sea que esta forma de hacerlo así, pasando un argumento y tal y cual, probablemente cuando estemos trabajando más con async y await no nos haga falta. Y pondremos await y la línea que sea síncrona y entonces cuando termine saltará a la siguiente línea y así, ¿vale? Pero todas estas cosas puede ser que durante mucho tiempo, si tenéis que mantener código, las veáis por ahí o las tengáis que hacer porque a lo mejor no puedes usar async y await por cualquier motivo.
Y de hecho, aunque puedas usar Async Await, en realidad es muy importante que sepas lo que está haciendo por debajo, para que tengas el control. ¿Vale? Porque si no sabes lo que hace por debajo, puedes tener muchos problemas a la hora de mantener ese código. O sea, esas cosas no te evitan de saber cómo funcionan. Una cosa es que te evitan de escribir código que es un poco tostón de escribir. Pero tienes que saber de verdad qué está funcionando por debajo, cómo se está comportando. Si usas Async Await y no entiendes qué hacen por debajo, luego tienes muchísimos problemas de mantenimiento. E incluso vas a hacer llamadas y Async Await en sitios donde no tienes que hacerlas. Y vas a complicar tu código más todavía. Desde luego en C Sharp si no te lo estudias muy bien, puedes armar unos pollos bastante grandes usando el Async Await sin saber de verdad las implicaciones que tienen. Y cuando de verdad pues, lo que vas a ejecutar es síncrono y cuando no es síncrono y cosas así. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, pero Ana, Carlos, una cosa. Entonces, ¿por qué se dice siempre que JavaScript es asíncrono? O sea, realmente no tenemos por qué partir de la base de que es asíncrono, sino que se genera sincronía. Claro. A ver, en el backend con Node todo está pensado para que sea síncrono. En el frontend, pues las cosas que... A ver, los eventos de interfaz de usuario sí que son asíncronos. ¿Sabes? Cuando le dices al DOM que cuando se clique en un botón te ejecute una función, realmente ese código es asíncrono porque va a ejecutarse cuando ocurra esa acción, pero a lo mejor antes se estaba ejecutando otro código, ¿sabes? Esto lo hemos visto muy bien con el jueguito los set timeout o sea que sí que ocurren muchas cosas asíncronas. Lo que no es en el browser por defecto no es multihilo, eso sí es verdad, ¿sabes? No, por defecto no es concurrente. Concurrente significa pues que además de ser asíncrono se está ejecutando a la vez. Pero puedes, con los workers, que son una cosa más moderna, sí puedes conseguir eso. Todo esto te da mucha potencia, pero también te da mucha dificultad, porque si tienes códigos que son asíncronos y que están corriendo a la vez, que son concurrentes y están accediendo a los mismos datos, puedes tener problemas de que uno cambia el dato antes de que el otro lo haya leído y cosas así. O sea, tú a lo mejor necesitas que uno lo ponga en un momento del tiempo, el otro lo lea después, pero no lo has controlado bien y pasa que se ejecutan al revés. ¿Sabes? Se produce una lectura cuando el dato no está, o uno escribe cuando no tiene que escribir. A eso le llaman condiciones de carrera. Condiciones de carrera es que ahí hay una pelea por recursos y llegan a los recursos en un momento del tiempo donde a lo mejor no es lo que tú quieres. Es un Ahí es tema bastante donde, complejo. ahí es donde la gente de programación funcional argumenta que programación funcional es mejor, ¿no? Claro, al no tener estado en la programación funcional, lo que hace es que las funciones no importa que sean, o sea, no importa que haya más concurrencia, porque no están compartiendo variables de estado. Esa es una de las formas de verlo. Si luego también tienes paradigmas de programación que están orientados a que haya concurrencia pura y que tampoco tengas ese problema, ¿sabes? Están el modelo de actores, lenguajes como Erlang que ya están diseñados para ser concurrentes y que este tipo de cosas no te pasen. Pero bueno, son para resolver otro tipo de problemas, ¿vale? Normalmente en el frontend, en una aplicación frontend, aunque sea muy rica, no sueles tener concurrencia, ¿vale? No es habitual que tengas... Asincronía sí, vas a tener, a lo mejor tienes un WebSocket y te llegan de vez en cuando cosas. Tienes los eventos de interfaz de usuario, tienes peticiones al servidor que tardarán más o menos. Todo eso tiene... Ay, se ha caído. Bueno, espero que vuelvan pronto. ¿Vosotros sí estáis por ahí? Sí, estamos. Vale, Vamos. vale. Bueno, ¿algún comentario más? Es que nos hemos caído y la pregunta que ha hecho Alejandro del tema de la programación funcional nos hemos quedado ahí. Bueno, en programación funcional, puramente funcional, no tienes estado.
En realidad lo que hace es que la gestión del estado la llevas a un límite del sistema, pero tus funciones no trabajan con variables de estado, entonces no se van a pelear por acceder a la vez a un recurso, a una variable de estado, ¿vale? Entonces, si tienes un problema concurrente, pues la programación funcional te va a ayudar a que no haya condiciones de carrera, por ejemplo, o interbloqueos o cualquier otra problemática que te pueda surgir con programación concurrente. Entonces ya veis que síncrono no es lo mismo que asíncrono y los callback pueden o no tener que ver con eso y que concurrente tampoco es lo mismo que asíncrono. O sea, si es concurrente es asíncrono, pero si es asíncrono a lo mejor no es concurrente. A lo mejor todo se ejecuta en el mismo hilo. Lo que pasa es que el procesador dice, bueno, pues X ciclos del procesador se los doy a este hilo, o sea, a esta parte de la ejecución, digamos, y esta a lo otro, pero realmente solo hay un hilo. Es como que se va alternando. Ahora ejecuto este trozo, ahora ejecuto este otro trozo. ¿Sí? Sí. ¿Puedes repetir lo que era concurrente? Pues que hay dos bloques de código, dos flujos de ejecución que están al mismo tiempo ejecutándose. Vale. De todas formas, para hablar con precisión de todo esto, lo mejor es leer libros, Wikipedia, cosas así, porque yo lo estoy contando de lo que yo recuerdo y tengo en mi cabeza lo que más uso, pero desde luego que no estoy siendo riguroso, no, ¿vale? No debéis fiaros de que a lo mejor me equivoco en algunas de las cosas que digo. Yo lo cuento como yo lo entiendo. Vale. Pero desde luego yo en concurrencia no soy un experto, ¿no? En mi vida no he tenido que sufrir demasiados problemas concurrentes, alguno que otro, pero que la solución era bastante típica, era pues poner un semáforo o cosas así, pero ni yo programo en Erlang, ni programo en el modelo de actores, que es un paradigma para este tipo de cosas, ni nada de eso. Entonces no puedo, ni tampoco sé demasiado de programación funcional, así que no puedo contar mucho de eso. Ni tampoco creo que en este punto os aporte demasiado, ¿vale? Sí. Vale, más cositas. Entonces, que quería contaros ahora es que, teniendo en cuenta que ya sabemos lo que es síncrono y asíncrono, una cosa que nos falta es el poder hacer peticiones a una API del servidor, a un endpoint REST, por ejemplo, ¿vale? Que nos devuelva JSON. Entonces, para eso, me he creado un pequeño endpoint. A endpoint se le dice a pues, una URL a la que tú puedas atacar con algún comando, alguno de los verbos de HTTP, y en este caso me devuelve un JSON. Como veis, en el caso de Express simplemente es una ruta. Ahí es muy común ponerle a tus APIs que te van a devolver, que vas a consumir con Ajax, algo como barra API. También es muy común versionarle. ¿Sabes? Puedes poner versión 1, esto por si vas sacando versiones nuevas del API y no quieres romper clientes que están consumiendo versiones anteriores y que no puedes migrar, pues entonces puedes tener versión 1, versión 2. Hay diferentes formas de versionar una API REST, ¿vale? Eso ahora mismo no nos interesa, pero simplemente pensaos que si yo en el frontend ataco a esta URL, lo que va a hacer el frontend es ir a algún tipo de base, perdón, al backend. El backend va a ir a algún tipo de base de datos, va a obtener una serie de datos, y en este caso, como ya esto es JavaScript, le estoy diciendo que la respuesta es de tipo JSON y la estoy enviando. El JSON Stringify lo que hace es que coge un objeto JavaScript y lo convierte en JSON o en JSON, que es un string que representa a ese objeto, ¿vale? Tengo aquí el servidor corriendo además. Si me voy al navegador, veréis que si yo vengo a... Si vengo a API Questions, yo le puedo hacer una petición GET. Cuando tú con el navegador vas a una URL sin más, eso por defecto hace un GET. Y me está pintando aquí un string. O sea, siempre que tengáis un API que acepte el verbo GET, si no requiere autenticación y tal, podéis poner la URL ahí. Y o sea, si la URL lleva parámetros, tuviese que llevar parámetros, eso se llama query string. Y normalmente, a ver, o creo que siempre,
El query string tienes que poner una interrogación donde empieza a haber parámetros. Pones variable igual valor y si tienes más variables son por ampersanes. Vale, y esto se usa, por ejemplo, si necesitas acceder a una URL, pero enviando ciertos parámetros. Porque, por ejemplo, aquí en el question no me hace falta. Pero si tuviera que hacer get, pues diciendo, quiero filtrar por tal o cual cosa, dentro del get, una forma es un query string. Y el query string es esto, ¿vale? Es cuando le dices, mira, hay interrogación, que significa que te va a mandar una serie de parámetros, y es variable igual a valor, y separas por ampersand todos los que haya. Y eso en el servidor, en el objeto request tú lo tienes. Lo tienes, lo lees y lo interpretas, ¿vale? En este caso, como mi backend le da igual lo que venga en el query string, simplemente está devolviéndome un JSON, pues es lo que está haciendo, ¿vale? Si yo me vuelvo a la aplicación de nuevo, aquí he cogido un pedacito de código de MDN que está súper bien explicado todo el tema del Ajax, para que vierais cómo con JavaScript puedo hacer una petición a ese mismo sitio. Entonces, Ajax realmente es un protocolo que empezó ya llamándose XHR. Lo mismo, me pasa de memoria, no os puedo decir que es XHR y tal, pero era una petición que originalmente lo que hacías es por HTTP traerte un XML. O sea, esto, si yo no me equivoco, fue Internet Explorer el que lo introdujo y curiosamente, ¿no? Que es un navegador que luego dio mucha guerra. Y todavía no se usaba el formato JSON, no se había inventado, me parece. Entonces lo que se hacía es que enviabas XML, que es un string también, a través de la red, para eso cuando no querías recargar la página entera, sino pedacitos de información. Y por eso se llamó XML HTTP Request el objeto. Hoy en día, pues lo usas para JSON, incluso para ficheros, para un montón de cosas. Ya no es XML solo. Pero esto se ha quedado aquí históricamente, ese nombre. Vale, hoy en día lo más común en aplicaciones JavaScript es que sea JSON lo que envías y lo que recibes. Entonces, tienes este objeto, que esto es parte de la API que te da el navegador, ¿vale? De hecho, vamos a cambiarle un poco los nombres sobre los que da el ejemplo, porque esto de OREC es horrible. Vamos a llamarle request, que es una cosa más humana. Se van a ver el vídeo y te van a ¿Eh? ¿Qué? Dice que van a ver el vídeo y te van a echar la bronca. No, hombre, los ejemplos estos son fabulosos, los de MDN. Ahora os pondré varios, son buenísimos, pero alguna cosa de los nombres de variables que tenemos que intentar que sean pronunciables. Si tú estás leyendo código en voz alta, que lo puedas leer, ¿sabes? Y como si yo veo ahí OREC, digo OREC. ¿Eso que es de la peli de Shrek? ¿O de qué? Y aquí para que no veáis la función arriba, bueno, sí, se puede poner la arriba, ¿vale? Le va a llamar listener, para que no ponga rec listener. Y hace un console log del texto. Entonces, veis que la URL que le estoy poniendo es la misma. Tú no tienes que anteponerle el host y el puerto si estás haciendo el mismo servidor. O sea, si yo le pongo /api question, sabe que como yo estoy en localhost 2.3000 va a acceder a esa URL completa. Pero también podrías ponerle la URL completa. El caso es que si el dominio está fuera de ahí no te va a dejar por temas de seguridad. Lo normal es que no. Normal es que el dominio sea el mismo que te da la API. O sea, tendrás una URL que te cargue la página, que es esta, localhost 2.3000, y luego tendrás otras URLs que serán los endpoints para comunicarte a nivel de Ajax con el servidor de datos, ¿vale? Cuando se usa el XML HTTP request, esto es Ajax, ¿vale? Ajax significa asíncrono, JavaScript, no sé qué, XML, algo, pero es lo mismo, ¿vale? Aquí también es un producto de limpieza bastante clásico. Un equipo de fútbol también es. Vale, entonces tú haces un open y ejecuto este código y hasta aquí no pasa nada. Entonces, en el momento que hago el send, ahí sí que está haciendo la petición al servidor y esto es totalmente asíncrono. Es decir, veis que le paso a la event listener cuando es el load, que entiendo que es cuando ya ha traído la respuesta.
le paso un callback y esto se está ejecutando asíncrono. O sea, cuando ya venga la respuesta del servidor, ¿vale? Esto es una forma de traer datos al servidor. Aquí me lo está trayendo en forma de string. Si yo lo quiero pasar a un objeto, lo que tendría que hacer es convertirlo de nuevo a... si lo pongo así, como parse, ahora va a coger ese string y me lo va a convertir en un objeto. Veis que ahora lo impreso diferente. Antes lo que imprimió fue un string. Ahora me imprime un objeto. ¿Veis? Yo puedo acceder a los elementos del objeto. ¿Sí? Eso es porque en vez de hacer un console log del string, le he dicho conviérteme el JSON, que es un string, en un objeto. Con JSON.parse. O sea, normalmente en el cliente tú haces un JSON.parse para recibir datos y haces un JSON Stringify para enviar los datos para el servidor. Si quieres hacer un post, normalmente pues haces el Stringify. Y en el servidor es al revés. Si el servidor te tiene que enviar un JSON, lo tiene que pasar a string primero. Por eso es que en el lado del servidor lo que tengo es un JSON Stringify. Que significa convierte el objeto en string y en el otro lado es convierte el string en objeto. Vale, pues esto es la forma más básica de hacer una petición GET a un backend y leer un JSON y obtenerlo. Hay formas que son menos bajo nivel. Esto es lo más bajo nivel que hoy en día se puede hacer una petición. Vale, entonces, ¿qué quería mostraros? En el juego hay una parte que no tenemos implementada, que es que las preguntas no se están trayendo de ningún sitio. A ver. Cuando yo me iba al game, si recordáis lo que hace el game es que tengo un getQuestions con un data, pero ese getQuestion en verdad las preguntas las tiene por aquí. Hubo un test donde falseábamos esto y le metíamos unos datos de pega, pero esos datos ahora están aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el getQuestion voy a copiar este código por aquí para hacer el request. Aquí va a pasar directamente un callback. Bueno, como esto es, ya puedo utilizar el MySQL así. Y aquí lo que me va a venir es el JSON. Bien. Ahora el server data lo voy a asignar, pero una vez que haya terminado la petición al backend. Y esta parte de aquí me la voy a llevar al backend. Donde tenía este questions, lo voy a poner aquí. Questions. Ahí tengo mis preguntillas. Aquí las envío al backend, al frontend. Siempre podemos probar eso. Me voy a venir para acá, ¿vale? Para que veáis que paro el servidor, lo vuelvo a arrancar. Y siempre puedo probar eso haciendo una consulta GET directamente aquí en el navegador, poniendo la dirección. Y ahí lo tenemos, ¿no? O sea, que sabemos que el backend está funcionando. O sea, ya sabéis que cuando tengáis un GET, una forma de ver que el backend está bien, que el endpoint está respondiendo, a hacer una petición que la puedo hacer con el mismo navegador aquí. Aunque normalmente las aplicaciones, pues en el backend tienen su autenticación, entonces solo te va a funcionar si estás autenticado en el sistema, tienes la cookie, y entonces a partir de ahí sí que vas a poder hacer esta prueba, ¿no? Ahora mismo no tenemos autenticación ninguna en el backend. Bueno, pues en el frontend ¿cómo queda la cosa? Cuando yo hago un getQuestions, le estoy pasando un callback de lo que quiero que se ejecute. Bueno, como ya le estoy pasando un callback, entonces lo que estoy haciendo aquí,
en el load es que le va a decir que ejecute ese callback que ya le estoy pasando como argumento. ¿Vale? De hecho, después me lo pego arriba. Y este es el callback que está viniendo aquí. Y aquí es donde voy a coger ese data que es un JSON lo que está viniendo. ¿Vale? Me pongo el server data aquí que le he llamado questions, pero el server data lo tenía global también. La variable question en este punto no nos hacía falta, solo se enviaba al question navigator se enviaba eso. Esto lo podemos llamar, vale, este no se está usando aquí. Realmente lo podemos renombrar ahora. Bueno, no lo veo mal que se quede de momento así. Y este vamos a llamarle JSON, ¿vale? Voy a traer la función getQuestion para que veáis la definición. La quito de aquí y la pongo justo debajo, así la tenemos en pantalla. Entonces, ¿sí? Perdona, Carlos, te interrumpo un segundo. ¿JSON es un nombre temporal o un nombre que te gusta para ello? A ver, lo que nos están viniendo aquí son preguntas, pero el formato que nos está llegando es JSON. No me ha ocurrido que sea demasiado relevante el nombre que le pongo a este argumento porque no sale de aquí. Sí sería más relevante aquí, que como lo que nos están viniendo son preguntas, creo que es más relevante que este sí se llamara questions. Lo que no estoy seguro es dónde se está usando en este fichero. A lo mejor ya no tiene que ser una variable de estado. Tienes otro question arriba ya también declarado, o sea que... Vale, es que este lo teníamos aquí para poder moquear el tema de la inyección de datos. Teníamos un server data para esas preguntas poderlas moquear en los tests, ¿sabes? Simular lo que venía. Entonces por eso es que tenía que ser global. Vale, para mantener eso y que los tests no se nos rompan, tendríamos que hacer aquí questions o lo que te venga el servidor. Es decir, si alguien nos ha definido ya esas preguntas, en este caso en los tests, nos quedamos con ellas. Y si no, como inicialmente están a null, pues para cuando se ejecute la aplicación, que sí que sea lo que venga del servidor. En cuanto a la implementación, fijaos que es muy parecido a lo que tenía yo en el navegador. Antes tenía en el navegador que en el add event listener tú en el load le pasas una función y esa función pues la he puesto aquí. De momento simplemente era un JSON parser del texto que estaba viniendo. Aquí hay un this response test porque vale, porque es dentro del el this es porque se está ejecutando dentro del contexto del request. Entonces, lo que he hecho es prácticamente lo mismo, pero en este callback que le mando no recibe el argumento, ¿vale? Si lo comparo con el de antes no recibía argumentos. Este callback que tengo aquí no lleva argumentos. Entonces tampoco me acaba de convencer eso. Prefiero poner una función anónima aquí, que es sin argumentos, que es como viene el listener, y llamar al callback aquí, haciendo un json.parse del response test. Vale, entonces ahora mi callback ya directamente sabe que lo que le vienen son preguntas. Vamos a ponerle así. Y así. Ahora me gusta más porque cuando yo llamo a getQuestions, la función que le estoy pasando no tiene que estar sabiendo de JSON, ¿vale?
ni del objeto de response, ni nada de eso, sino que no, el getQuestion está encapsulando bastante bien todo ese tema. Y porque el callback que le pasas al load tiene que hacer a this, response text, y luego hacer el parse. Y claro, todo ese rollo que tiene que ver con la red, ¿vale? Con hacer peticiones a través de la red, prefiero no tener que verlo aquí, sino aquí ya ver cosas más que son del juego. Vamos a probarlo, ¿vale? Voy a lanzar primero los test, a ver que no esté nada roto. Los test estaban suplantando ese tipo de datos, así que lo que he hecho no debería afectar, pero bueno, algo me he cargado. Dice, no puedo leer la propiedad antes no visite questions. Ahora no visite question. Vamos a ver dónde está eso. Y vamos a seguir leyendo el error hasta arriba. Fijaos, los test están fallando porque se está ejecutando el callback en algún sitio. Esto es algún test que no está falsificando el server data y entonces está intentando llamar a un backend que no existe y demás, ¿vale? Pues por ahí nos está fallando cosas. Vale, fijaros que está intentando hacer al XML, HTTP, request open y esos son tests que no... Spec en la línea 89. Lo que pasa es que aquí sí le estoy haciendo un set server data a todos estos test. Entonces, si yo le hago el server data, claro, pero igualmente, aunque le haya puesto el server data, está intentando hacer toda la petición por aquí. No puede ser por el OR de la línea 25, que pones primero questions o el server questions y debería coger server questions antes que los questions. No, lo que pasa es que se está ejecutando este pedazo de código que yo en los test no quiero que se ejecute. ¿Sabes? Porque en los test no tengo ningún backend. Hay tipos de test de integración que si los haces contra un backend falso y demás, pero aquí no. Entonces realmente en los test lo que hace es que aquella funcionalidad que te acceda al backend y que se encarga de la parte de red la simula. Entonces vamos a hacer eso en los test. Vamos a coger todo el getQuestions que está por aquí y la vamos a suplantar por completo. O sea, vamos a permitir que se pueda simular esa funcionalidad, ¿vale? Pero se podría hacer una función que o sea, que tenga entre las condiciones o me hace la llamada a esta API o coges cuestión pivote de. Sí, yo puedo poner un if, pero quedaría bastante chungo porque el if tendría que ponerlo aquí dentro, ¿sabes? Es decir, si ya me han seteado questions, que es una variable de estado que yo tengo, entonces, ¿qué hago? Llamo a callback y se las paso las questions. Y entonces lo quito de aquí y tal. Pero tengo que estar poniendo código solo para hacer testing que no va ahí, ¿sabes? Entonces, quien después venga alguien y lea este código, Sí. pues Pero, va a decir, ¿y esto por qué lo está haciendo, no? Entonces, normalmente intentamos no tener que cambiar el código para hacerlo testable. Algún cambio tienes que hacer, como el que vamos a hacer ahora, pero al menos que no tengas que manipular el flujo de ejecución con if, else y cosas así, solo para que se pueda testar, ¿vale? Entonces le vamos a dar una vueltilla de tuerca y antes teníamos un server data para simular los datos, pues ahora vamos a hacer vamos a inventarnos
inventar una función que te puedes pasar como argumento cuál es el callback ese que hace la petición al backend, ¿vale? Y lo voy a crear una variable, lo voy a asignar una variable de estado, request handler, y la voy a poner por aquí. Realmente no hace falta asignarlo a null porque va a estar indefinido como un valor por defecto. Entonces lo que sí puedo hacer aquí, en el request handler, es cuando lo tengo que ejecutar, Pero, Carlos, ¿hasta qué punto es seguro o adecuado exponer una funcionalidad como esa al resto de la aplicación? Porque está dando pie a modificar cómo se comporta la aplicación desde fuera, ¿no? estoy haciendo inyección de dependencia. ¿Sabes? Pero no es público todavía, no tiene por qué serlo. Ahora mismo, ¿cómo está el patrón? Está dentro de mi módulo de Mascris 6. Solo está visible en los tests, pero desde el HTML no. O sea, simplemente estoy haciendo una inyección de dependencia. Vale, vale, vale. Y esto es muy habitual que lo haga. Quizá la forma, ahora pues, estoy paso a paso yendo a la forma que más se parezca a esto. ¿Vale? Y entonces aquí, en vez de llamar a getQuestions, yo haría un handler y le pasaría eso, ¿vale? Entonces tengo una versión por defecto, ¿vale? Con esta forma de aquí, le estoy diciendo, oye, la forma de acceder a datos del servidor es si te han pasado alguna función que se encargue de eso, tenla por ahí. Y si no, coge esta por defecto. Después quitaremos la por defecto y extraemos la parte de datos del servidor en otro ficherito por aquí. Bien, entonces, eso le he llamado request handler. ¿Vale? Pues entonces en los tests lo que tengo que hacer, en vez de meter este server data, que ya no nos va a hacer falta más, hago un request handler y le paso aquí una función. Y en esa función es donde tiene que parecerse a la de getQuestions, ¿vale? En cuanto a esto, ¿vale? Lo que tiene que hacer es una función de este tipo que tiene un callback y le pasa las preguntas. O sea que yo tendría que recibir aquí un callback y aquí le paso las preguntas. O sea, estoy simulando lo que hace la función getQuestions, la de verdad. Lo único que la función de verdad recibe ese callback y solo le llama una vez que haya vuelto del servidor y haya vuelto con esa serie de datos y ya le pasa esto de aquí. ¿Vale? Esto, si quieres, lo saco una variable y le llamo questions, que en este punto ya lo sé, y así se ve un poquito más clarito que en el momento en que tengo la respuesta del backend, ejecuto ese callback y le paso las preguntas. Entonces, de cara a simular esto en los tests, sin que de verdad vaya ningún backend, lo que tendría que hacer es una función que recibe un argumento callback y lo que hace dentro es llamarlo y le pasa las preguntas que yo quiero. Vale, eso es justo lo que estamos haciendo aquí. Le paso una función, un argumento callback y dentro le llamo y le paso las preguntas. Entonces la forma antigua que teníamos de falsificar los datos del servidor ya no es necesaria. La puedo quitar de aquí y la puedo quitar de aquí abajo. Porque ahora es pasándole directamente una función que suplanta. Entonces, como eso ya no hace falta más, y puedo tirar directamente de esto así. Voy a llamar aquí questions y ya está. Y entonces la variable que antes tenía global questions no me hace falta ya tampoco. Y se queda como que handler, ¿vale? Handler aquí como es una función, no me acaba de gustar el nombre. Vamos a llamarle... Vale, es que esa se llama así ya antes, entonces... Get questions from the pool. Por ejemplo, no sé. Está un poquillo batiburrillo así.
acaba de convencer, luego le damos otra vueltilla, a ver si lo podemos dejar un pelín más claro. Entonces voy a lanzar de nuevo los test, a ver ahora qué pasa. ¿Y handler question request o algo así? Sí, lo único que como es una acción verbal, ¿sabes? Prefiero intentar que sea un verbo en vez de un nombre, que por eso el handler es que no me estaba gustando. Hombre, puedes poner handle en lugar de handler, es decir, manejar. O manage. Luego le damos una pensadilla. A ver, de momento los test ya pasan y va a ser un commit eso ahora que los test están pasando, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido un refactor. Bueno, refactor y también realmente hemos hecho dos cosas. Sí, básicamente estamos pidiendo datos del servidor y para los test pues hemos hecho lo que hacía falta para poder arreglar los test. Vale, y ahora voy a probar la aplicación. Reinicio el server. Me vengo aquí y tendría que cargarme. Voy a hacer una cosa, me va a venir a la pestaña red para que veáis que ahora las preguntas. Si marco en el filtro XHR, ¿vale? Solo me va a venir lo que sea de ese tipo con la petición XML HTTP request con ese objeto. Solo va a venir eso. Entonces, recargo la página. ¿Vale? Y cuando le dé a empezar a jugar, vais a ver que hará la petición, ¿no? A ver. Ah, hay algo roto. Dice, no puedo leer la petición de indefinido en la línea 49. Vamos a ver qué está pudiendo pasar aquí. Este navigator. Ay, pero me dijiste que está cogiendo un parámetro. Me está diciendo que esto es nulo. The question navigator. Y la cosa es que el start debería estar haciéndolo desde que se arranca la aplicación, la llamada al backend. No cuando le doy al botón. Tenemos ahí algo que está fallando y que no tenemos testado. Entonces, vamos a venirnos aquí. Dale, voy a poner un breakpoint a ver qué está pudiendo pasar cuando yo inicio la aplicación. Mira, hasta aquí no está llegando. Vamos a poner otro breakpoint aquí. Vale, request handler es indefinido y get question sí. Entonces, si yo voy paso a paso, tiene que estar entrando ahí. Aquí, a esta línea también debería estar llegando. Después, a ver ahora que tiene cuestión. Vale, pero no está llegando aquí. Entonces, el evento load de la petición no está funcionando bien. Entonces, hay otros eventos que tiene esto, que es cuando hay un error. ¿Vale? Igual que en la carga. Entonces, algo está pasando por ahí que está viendo un error en la petición. Y aquí no estoy viendo ninguna. Pues vamos a ver en la API de esto qué eventos había para la hora de manejar la respuesta, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el error. El error, el abort, pues vamos a ver qué puede estar pasando. Si yo le pongo aquí... Supongo que me llegará un error por aquí. ¿Vale?
Entonces vamos ahora a recargar la aplicación a ver si ahora nos dice que puede estar pasando. Tampoco está parando ahí. Oh, ¿sabéis qué? Acabo de ver qué es lo que nos falta. ¿Sabéis que alguien lo ve también? El problema lo tenemos entre el teclado y la silla. El problema soy yo, que si no llamo a Sen no hace nada esto. ¿No habéis oído nunca eso de que el problema está entre el teclado y la silla? Anda, claro. Es una forma sutil de decirle a alguien que un poco que está haciendo el tonto. Vale, si no le pongo el send. Estos son el tipo de cosas que tus test unitarios nunca van a descubrir. ¿Vale? Tú puedes, fíjate que tenemos la aplicación bastante testeada, pero justo lo que hace GetQuestion no lo estamos testando unitariamente, lo estamos suplantando. En los test estamos reemplazando esta función y usando una de mentira, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, los test unitarios no te sirven. Por eso, siempre es bueno que tengas algunos test que sean de extremo a extremo, que validen que sí, que el que tiene que hacer las peticiones las hace, que se comunica con el servidor, que el formato de los datos es el esperado, porque hay veces que tú esperas un formato en el JSON, en el cliente, pero el servidor ha cambiado, te manda otro, o viceversa, y tus test de unidad no, ¿sabes? No se dan cuenta de eso. No lo pueden saber. Vamos a lanzar de nuevo la aplicación. Y fijaos que ahora sí que se para en el breakpoint este que yo tenía puesto por aquí. Vamos a darle a ejecutar. Pero está diciendo de indefinido. Vamos a ejecutarlo de nuevo, ¿ven? Con un breakpoint aquí. Ah, esto porque estoy usando una root function, me parece. Y entonces me parece que el dis no vale lo que tiene que valer. ¿Vale? Sí. Maldito dis. Entonces vamos a poner aquí function. ¿Vale? Con su llave. Y ahora el dis sí que es el objeto y el texto es el que tiene que ser. Entonces ahora, si todo va bien, ya están las preguntas aquí, ¿vale? Las preguntas ya no están en el cliente, sino que están, o sea, han viajado al cliente desde el servidor. Y en la pestaña Network, en XHR las tengo aquí. Aquí vemos cuál es la petición, ¿vale? Siempre que tengas dudas de lo que está pasando en la comunicación entre cliente y servidor, tienes aquí cuál fue la respuesta y cuál fue la petición. En la petición, pues yo lo que hice fue simplemente a ver, no se ve la URL aquí. Bueno, se ve aquí. La request URL es esta. Hice una petición GET. El servidor me ha devuelto un 304. Y en los headers, estaba esperando aquí que pusiera application JSON, pero no lo veo. ¿Vale? Pero bueno, aquí tienes el objeto que te está devolviendo el servidor. ¿Vale? Eso lo veis aquí filtrando por XHR. Y ya de paso, ya que ha salido lo del dis, que veáis eso, ¿no? Que cuando tienes un function que le estoy pasando, este callback, al pasárselo al event listener, internamente se queda ligado ese callback, se queda ligado al objeto request, y entonces el dis es accesible. Lo que puedo hacer si lo quiero hacer o sea, lo mejor es no usar nunca el dis, con lo cual creo que esto también lo puedo hacer. Pongo una root function y como realmente eso está, ese response está en el request,
dejo de usar el this maldito, ¿vale? Y pongo un request. Y entiendo que debería funcionar igual. Parece que quedó todo bien y aquí lo tenemos. Todo ha ido bien, ¿vale? Y aquí vemos que el código está cambiado. Entonces, por si no lo había dicho bastantes veces, no uséis el this. Bueno, el disk en ese caso lo puedes utilizar si ya tuvieras una serie de funciones predeterminadas que utilizarías para realizar ciertas acciones. Entonces, porque, por ejemplo, a mí personalmente el tener que estar anidando funciones dentro de funciones no me resulta, me resulta menos legible y tiendo a sacar las funciones y ponerlas por separado, y en ese caso sí que necesitaría usar el disk porque no sabría quién No lo está puede. llamando. Pues las puedes separar sin el this también. Si quieres luego, plantéame un ejemplo cuando puedas y para que no tengas funciones entre funciones, las separes, pero verás que se puede hacer sin el this también. Vale. Todo se puede hacer sin el this, menos cuando tienes que consumir clases de, por ejemplo, si usas React y defines un componente, tienes que heredar de una clase, hasta donde yo sé y donde recuerdo no te queda otra alternativa, y vas a tener que hacer uso del this en ciertos sitios, ¿vale? Bien, con esto, en este bloque ya hemos conseguido hacer una petición de verdad a un API del backend. Hemos creado nuestro API y además hemos conseguido testarlo. O sea, simular cómo se comporta la aplicación cuando le llegan datos del servidor. Eso es lo que hemos simulado. Carlos, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Es que el get question, o sea, me entiendo más o menos la petición, pero ¿podrías volver a poner dónde se llama a get question? Porque le pones como un parámetro callback, que el callback se ejecuta cuando se carga, o sea, lo que cargas en el request es el callback, supongo. Ujú. Pero ¿cómo haces o sea, dónde está el get question? ¿Qué le tienes metido? Es que ahora mismo tengo un cacao. Vamos a sacarle un ficherito aparte. Vale, esto normalmente como tú lo vas estructurando es que tienes, o al menos yo suelo sacar las funciones que son de tema red, las suelo sacar a otro módulo. Entonces vamos a coger este game, ¿vale? Y lo pongo aquí una cosa que yo muchas veces le llamo cliente, ¿vale? Vamos a llamarle API, o podríamos llamarle API a secas, pero vamos, por si acaso que tenemos API en cliente y servidor, o client API, mejor que API client. Vale. A ver, amigo, ¿quieres cambiar el...? No, no me lo quiere cambiar. No, se ha quedado un poco tostado. Le he metido 4 combinaciones de teclas y se ha quedado frito. ¿Ya volvió? Sí. Bueno, la verdad es que si le pongo API va a ser... Venga, llamémosle client por ahora, ¿vale? Y entonces en ese client no tiene ninguna dependencia por aquí. Y lo único que voy a hacer es devolver un objeto ¿vale? Que sería así. ¿Vale? Create client es una función que cuando la llamo me devuelve este objeto de por aquí. Y aquí lo único que hace es eso. Mira, yo tengo una función que se pelea con todo el tema de la petición Ajax, que sabe dónde está el endpoint del servidor y que además sabe que lo que viene es un JSON y me lo transforma en un objeto y al final, cuando ha hecho toda esa fontanería, coge la función que yo le he pasado y me la ejecuta pasándole el objeto questions.
¿Por qué lo hago pasándole una función? ¿Por qué necesito aquí pasar una función y no un objeto que, yo qué sé, podría a lo mejor pasarle un objeto vacío y que me lo rellene, no sé qué? ¿Por qué? Porque es asíncrono, ¿vale? Entonces, cualquier operación que se va a ejecutar de una manera síncrona y que yo necesito que me lleguen los datos cuando haya terminado, lo vamos a gestionar siempre con callbacks. O sea, aquí lo primero que se hace, una vez que se ha creado request, o sea, con la estructura para hacer peticiones, es abrir, o sea, irse a open. Claro, ¿cómo se ejecuta esto? Se ejecuta la línea 4. Luego se ejecuta la 5 y dice, ah, bueno, vale, llamo a la función addEventListener, que es una llamada a una función porque tiene paréntesis abierto, y Y cargo. registro que cuando sea load, quiero este callback. Ah, vale, bien. Pero ahí no ejecuta nada. Simplemente o sea, sí que ejecutará internamente esta función, pero seguramente no hace ningún tipo de nada más que una asignación. Se asignará ese callback y ya está. Vale. Y después hace un open, que el open, hasta donde yo he visto, porque antes no fallaba, pues lo que estará haciendo es registrar esto, pero tampoco acaba de hacer la petición. El send es el que hace la petición, ¿vale? Entonces, X milisegundos después, pues no sé si ahora está tardando 50 milisegundos o lo que sea, o estará, bueno, ahora menos porque no accede ni siquiera al disco y tal, se ejecuta esto de adentro, de forma asíncrona. Entonces, coge el request, tiene un texto de respuesta, lo convierte en objeto y llama a mi callback, ¿sabes? Entonces, claro, como esto es asíncrono, en el momento que yo llame a getQuestions, no va a ocurrir que yo tenga los datos los tendré X tiempo después. Entonces, para poderlos procesar cuando eso pase, no me queda más remedio que pasar una función. Cuando ya haya terminado toda la acción, va a llamarme a la función y ya me va a pasar los datos limpios, ¿sabes? El callback que yo pase aquí no tiene que saber nada de si esto está trayéndolo por hayas o se lo está trayendo en camión, ¿sabes? Le da igual. ¿Vale? Entonces es una forma de que el callback que yo paso no tiene que saber nada del tema de la red. Vale. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Entonces tenemos ahí vamos a quitarlo de aquí. El getQuestion que teníamos, lo quitamos de aquí y quitamos esta cosa de aquí. Y así los nombres nos van a cuadrar mucho mejor. Le vamos a llamar a esto como estaba, getQuestions. ¿Vale? Y teníamos ¿cómo se llama? Que no request handler esta, ¿no? Vale, pues vamos a llamarla aquí getQuestions. Y abajo getQuestions. Estamos preparándonos para la... Y después cambiaremos también el nombre de esta función. Estamos preparándonos para inyección de dependencia. Entonces, cuando vengo al main, que es el que hace la inyección, tenemos un import nuevo. Vale, y este game tiene ahora un setRequestHandler que es create client. ¿Vale? A ese que le llamo para que, bueno, de hecho, este me está devolviendo un objeto. Bien, vamos a ponerlo en 2 líneas para que se vea más claro. Bueno, así se ve bastante bien. Entonces tengo que cambiar todavía un pelín más esto de aquí. Y ya de paso me da la pista de que esto le vamos a llamar el client. ¿Vale? Es un objeto que ahora tendrá un get, pero a lo mejor después tendrá un post, lo que sea. ¿Vale? Con el refactor automático ya me lo ha cambiado aquí. Y a este le vamos a llamar client. Y a este también. Y a este también le vamos a llamar client. ¿Por qué se llama client, Carlos? Para que no me colisione con el que ya tengo dentro, ¿vale? Porque tengo el global y el que recibo como argumento. Y como esto es un setter, al fin y al cabo, que me estoy seteando ese valor en el que tengo aquí. Vale, aquí podría usar esos setters de MySQL 6,
perfectamente. Luego le damos una vuelta y hacemos esto con un setter de MySQL 6, que ahora pasa que no lo tengo fresco y no me acuerdo. Después lo cambiamos. Entonces, como ahora eso es un objeto client, aquí lo que tendré es client.getQuestions. ¿Vale? Y en el test tengo que hacer lo mismo. En el test le está pasando un callback y en realidad lo que tengo que pasarle es un objeto que sea getQuestions. Cierra aquí la llave, cierra aquí. ¿Vale? Ahora en ese client le estoy pasando un objeto. Vamos a ver si los tests pasan. Que ha ido bien y vamos a ver si la aplicación funciona, porque como esto tiene que ver mucho con integración, pues los tests no son del todo fiables los que tengo por ahora. ¿Vale? Sí, aquí tenemos las preguntillas. Está funcionando. Entonces hemos extraído el módulo que accede al servidor y aquí tendremos un getQuestions, luego a lo mejor tenemos un post answer o cosas así, o enviar datos del marcador, ¿vale? Y una cosa buena de esto es que para esto es una petición get, pero luego a lo mejor para el tema de mandar datos a otros usuarios que estén jugando, igual lo uso hago una petición post. Bueno, o para leer de otros usuarios lo que hago es que abro un WebSocket, ¿vale? Pero a mi aplicación Game le va a dar igual que esté usando HTTP, que esté usando WebSocket, le da igual. Sabe que depende de un objeto client y que tiene una serie de funciones y toda la morralla de acceder a la red se la quita. Vamos a hacer un commit. Así hemos sacado la parte de red y ahora lo que venga ya va a ser mucho más sencillo. O sea, si necesito otro tipo de petición, digamos que ya voy teniendo una estructura de la aplicación donde sé dónde poner las cosas. ¿Sí? Las partes de red las pondré aquí. El cómo se hace la inyección de dependencia lo estamos haciendo aquí. Aquí lo tengo, por ejemplo, con un setClient, mientras que el Question Navigator lo tenía como una dependencia por constructor. Entonces, esto no es muy consistente. Es un poco... Puede dar que pensar del por qué esta dependencia la paso por constructor y por qué esta otra dependencia la paso por setter. Es bastante rarillo, ¿vale? Entonces, vamos a igualarlo porque realmente no hay... Las dos dependencias del game son igual de importantes, tanto el Question Navigator como cliente. Entonces, no queda... ¿Por qué esta forma diferente aquí de una manera y aquí de otra? No tiene sentido, ¿vale? Nos ha quedado así y hemos llegado así porque hemos ido haciendo refactor, pero es muy importante que si son iguales las dependencias, de igual de necesarias, las inyectemos de la misma forma, ¿vale? Y que nos quede un código que sea simétrico. Voy a hacer ese cambio y termino, ¿vale? Entonces tenemos que game, hasta ahora se estaba inyectando un client navigator por aquí, vamos a inyectar el client por este otro lado, ¿vale? Entonces, si lo inyecto por ahí arriba, aquí abajo, o sea, aquí lo puedo quitar, la línea 12, porque es visible a todo esto y ya lo tengo aquí directamente. ¿Vale? Lo que sí es diferente es que el Question Navigator antes era una función y el client es un objeto. A ver, si no me equivoco, Question Navigator era una función que me creaba, ¿vale? Porque tenía una dependencia por constructor y tal. Y client es un objeto. Tampoco queda muy... Tampoco queda muy fino, ¿vale? Vamos a hacerlo paso a paso. De momento inyecto el objeto, client. Entonces, en el main, lo que hago es que llamo a create client por aquí. Ahora lo quito de aquí. ¿Vale? Y lo mismo en los tests. Como en los tests también hago una inyección, tendría que sacar esto a un objeto client.
y eso es un cliente que es de mentira, por eso le pongo stub. Ya os contaré qué significa eso. Y lo paso por aquí. ¿Vale? Entonces el set client que tenía ya no me haría falta. A ver, eso lo tengo en el game. Abajo ya veis que me lo canta el IDE como que no se está usando. Bien, vamos a lanzar de nuevo los test. Bueno, recargo la aplicación. Hacemos los test. Y entonces funciona aquí. Y funciona aquí también. Y lo que tenemos es que en el main la forma en que se inyectan las dependencias del game es a través del constructor. ¿Vale? Tanto en esa como en esta. Cosa que ahora podríamos dar una pensada, pues que aquí está siendo una función constructora lo que le pasamos y aquí le estamos pasando un objeto. ¿Vale? Teníamos que pensar un poco si le demos sentido así. A nivel de nombres, este debería llamarse diferente, ¿vale? Por lo menos vamos a reflejar eso en el nombre. Y ahora vemos que este tiene un nombre de constructor, de que va a crear algo, y este tiene más un nombre de objeto. Y es menos sorprendente a nivel de nombres que como estaba antes. Ya lo hemos mejorado, ¿vale? Vamos a hacer un commit de todo esto también. Y ahora, bueno, que aquí sea un constructor y aquí es un objeto, por lo menos con los nombres te lo puedes esperar. Y aquí le podemos quitar esto y llamarle Question Navigator como en este caso sí que nos hace falta que se cree ahí. Lo último que he hecho se ha entendido, el tema de la inyección de dependencias, que se las pase las dos por aquí. Hay que mirarse un poco el vídeo. Es un poco complicado. Vale. Pues si no lo repetimos, lo volvemos a repetir, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda quizá concreta, algo más concreta? Yo, si puedes mostrar de nuevo el navegador y volver a ejecutar la pregunta. Sí. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Sí. Jorge, ¿qué querías ver? Que me pareció en un momento que el tiempo avanzaba más rápido de que debería avanzar, pero no. Cosas mías. Eso es un error que creo que hay, pero ya lo comentamos. ¿Qué pasa? Se estaba acoplando el sonido por ahí. ¿Alguna duda más? Vale, el ejercicio que os propongo es que yo voy a subir esto al repositorio y lo vais a tener disponible. Os propongo que repliquéis lo mismo. Podéis ver el vídeo tranquilamente, Vale. pero ir entendiendo cada parte. ¿Sí? Y el próximo día lo que vamos a ver es promesas, la API Fetch, que porque hoy en día normalmente ya no usamos directamente el objeto XML HTTP request directamente, sino que usamos la API que más estamos usando ahora es la de Fetch, ¿vale? Que te da promesas y simplifica un poquito el uso. ¿Sí? Y os propongo como ejercicio que, además de eso, que no lo he hecho yo aquí, que os defendáis en el cliente de que el servidor se caiga. O sea, imagínate que yo cargo la página, cargo el juego, pero justo después de que se ha cargado el juego, el servidor lo tiro. Y eso lo podéis probar llegando al servidor, que estará corriendo, ¡pum! Y lo paráis, ¿vale? Ya no hay servidor corriendo en el puerto 3000. Entonces, cuando
hiciera la petición request va a dar un error y no va a estar el servidor disponible. Bueno, tendréis que cambiar alguna cosa más porque ahora mismo el start se hace inmediatamente y no os va a dar tiempo a parar el servidor y que no haga la petición, pero eso lo dejo que lo penséis, ¿vale? Cómo puedes replicar un fallo. Y entonces que si el servidor está caído cuando haga la petición, que muestre un mensajito al usuario diciendo ahora mismo la conexión está rota. Es típico mensaje de las aplicaciones de ahora mismo no se puede conectar al servidor, ¿vale? Vale. La vamos a ver media hora.